se va a poder porque dice que está muy mal. Bueno, vamos a, cuando ya me digas. Muy bien, vamos a comenzar el culto de esta mañana. Gracias a Dios porque dice su palabra, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Verdad, hermano? Vamos a hacer una oración para comenzar. Padre Santo, en esta hermosa mañana te queremos pedir primeramente que venga tu reino, se haga tu voluntad como en el cielo y en la tierra. Bendice el culto de esta mañana y que todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de hecho, Señor, sea para ti. Ayúdanos a hacer tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos a enfocarnos en las cosas tuyas. Y gracias por tu salvación, y gracias por lo que eres, y gracias por lo que has hecho y harás. Bendito seas, recibe toda la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a entonar un vaso nuevo. Amén.
De eso estaremos hablando hoy, ¿verdad? Acerca del reino de Dios, cómo vivir en ese reino. Y el Señor quiere que estemos tomados de la mano con Él, ¿verdad? Sí. Tomado de la mano con Él, tomado de la mano con Él, tomado de la mano con Él, por donde Él va, sin Jesús, Él sea amigo, pecador y ven conmigo, yo mis manos en las suyas y voy con Él, tomado de la mano con Él, tomado de la mano con Él, yo voy, tomado de la mano con Él, yo voy, por donde Él va, yo me llevo, me dice amigo, a un lugar al cielo conmigo, donde todo es más hermoso y más feliz. Tomado de la mano con Él, yo voy, tomado de la mano con Él, yo voy, tomado de la mano con Él, yo voy, por donde Él va. Muy bien, pues la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que separados de Él nada podemos hacer, y Él nos invita a caminar con Él. Y en ese diario caminar, en ese estar siempre con Él, pues siempre tenemos pruebas, ¿verdad? Tenemos exámenes, tenemos aflicciones, pero siempre el Señor está con nosotros para sacarnos adelante. Así que vamos en este momento a dar gratitudes, darle gracias a Dios. Si tú, hermano mío que estás aquí, tienes alguna gratitud, pues este es el momento para hacerlo. ¿Alguien? ¿Alguien tiene alguna gratitud a Dios? ¿O algo que quiera que oremos? Pues yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque en esta semana mi esposa y yo pudimos hacer un viaje y todo salió bien, todo el trámite también salió bien, y Dios nos cuidó del viaje y nos trajo con bien, ¿verdad? A pesar de todas las cosas. Y también pues Dios cuidó y siempre, como dice su palabra, va delante de nosotros. ¿Alguien más que quiera? Y también, bueno, esta semana tuvimos la oportunidad de poder platicar con el hermano Bill Blackford y su esposa, que pues si Dios quiere el 6 de julio llegan aquí a Málaga con el grupo. Son 21 hermanos que vienen a predicar y pues esperemos en el Señor que todo salga bien. ¿Alguien más tiene alguna gratitud a Dios? Pues darle gracias a Dios porque el día de ayer vimos al esposo de Vicky y la verdad yo me quedé muy sorprendida. Estaba caminando, ¿no? Sí, que estaba caminando muy bien, yo lo vi muy bien. Y pues yo creo que es también una oración contestada. Aun cuando yo no sé, ¿verdad? El dolor que él manifiesta, yo no lo siento o no se puede ver, pero pues sabemos que también dentro de eso el Señor está obrando y también está alentando su corazón, porque dice, le tengo que echar ganas. Entonces pues ese es un punto a su favor, ¿no? El que él quiera salir adelante y bueno, y también darle gracias a Dios porque
¿Algo, Marcelo? Nada más. ¿No hay más? Bueno, si no hay más gratitudes, vamos a hacer una oración. Le voy a pedir a ustedes que hagan esta oración, por favor. Padre Santo, Señor, te pedimos y agradecemos por este día que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias por todas las cosas que tú has hecho durante la semana y te pedimos para que tú bendigas a todos los enfermos, Señor, a las peticiones que te hemos estado ante ti, las gratitudes que seguimos dándote las gracias por todo, Señor. Bendice el servicio, trae conmigo a los hermanos que ya están por llegar y bendice todo culto y la casa de los niños, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Me habías preguntado a mí que si quieres que mostráramos con sus hijos. Este canto está basado en Mateo 6:33, de lo que vamos a estar hablando un poco, o mucho más bien del reino de Dios en sí. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya.
Amén. Y el último canto, Emily. Contra el Espíritu Santo. Y hoy quiero saltarme al capítulo 13, donde la palabra de Dios enseña lo siguiente. Mateo capítulo 13 dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente que estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Nos da mucho gusto hacer un paréntesis, nos da mucho gusto que esté con nosotros Victoria, su esposo Antonio. Dios te bendiga, Antonio, qué bueno que estés con nosotros. Buen día. Y vamos a hacer una oración por la predicación. Padre Santo que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres grande y porque tú haces maravillas. Te damos gracias, Señor, también porque tú has traído con bien a Victoria y a Antonio y a sus hijos. Y te pedimos ahora que tú bendigas
mensaje, de tu palabra, que no regrese vacío, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 13. Si necesitas una Biblia, aquí yo tengo una, pero lo traes en tu móvil, como quieras, yo te la presto. Esta será, no es así. Mateo, capítulo 13, versículo 1, dice la Biblia que Jesús se sentó en el mar y les habló por parábolas. Yo quiero hablar hoy acerca del reino de Dios. Déjame, antes de continuar, nada más te digo así rápidamente. Una parábola, la palabra parábola, muchos de nosotros no entendemos qué significa en sí parábola. Mateo 13. Y a veces pensamos que parábola, no sé, como que nos suena como antena parabólica, ¿no? Algo así, pero no se refiere a nada de eso. La palabra parábola simplemente significa aventar o lanzar cerca de. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, lo que está aquí diciendo, o lo que significa en sí una parábola, es dar una enseñanza espiritual con algo que la gente se puede familiarizar, ¿sí? Es decir, muchas veces nosotros no entendemos lo que nos explican, pero cuando nos dicen un ejemplo lo entendemos. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, hay gente que me dice: ¿tú entiendes la palabra? Y nos da una palabra que nunca he escuchado. Bueno, pues cuando yo escucho la explicación o el ejemplo, se me clarifica, ¿verdad? Se me transparenta, ahora lo puedo entender. Muy bien, también vean lo que dice Mateo 13, 34 y 35. Dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Miren, a veces la gente dice: es que la palabra de Dios es difícil de entender. Realmente no es difícil de entender, pero muchas veces son palabras que para nosotros son nuevas, o como dice aquí la Biblia, palabras que habían sido escondidas y que ahora son declaradas. Algo que está escondido no lo puedes ver, pero cuando alguien lo destapa y lo saca a la luz, entonces ahora lo puedes ver, y entonces ahora lo puedes entender. ¿Me explico? Entonces el Señor Jesucristo dice claramente aquí que Él hablaba por parábolas, Vicky, para que nosotros o la gente entendiera su palabra. Tan es así que un niño como Nathan, que es muy inteligente, puede entender la palabra. Es decir, la palabra de Dios fue escrita con ese propósito. Pero también dice Mateo, ahí donde estás, pero ahora capítulo 6, versículo 10, Jesucristo estaba con sus discípulos y Jesucristo dijo que Él les iba a enseñar a orar. Y en el versículo 10 comienza la oración que todos conocemos como la oración del Padre Nuestro, o la oración de modelo. Y dice en el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si ven esa palabra, venga tu reino. Jesucristo les dijo en el versículo 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego en el 10 dice: venga tu reino, venga tu reino. Así que lo primero que vemos aquí, hermanos, es de que las parábolas nos enseñan a cómo vivir en el reino de Dios. Las parábolas no enseñan salvación, pero sí enseñan cómo vivir después de que ya somos salvos, cómo vivir dentro del reino de Dios, ¿ok? Pero también la Biblia dice aquí que en el modelo de oración que Jesús da, la primera cosa que Él enseña es que dice: cuando tú siempre ores, siempre tienes que pedir lo primero, que es: venga tu reino. Esa es la primera petición que vemos aquí, ¿no? Más adelante pide otras cosas, pero la número uno es:
venga tu reino. Así que vamos a preguntarnos, y quiero continuar haciendo esta pregunta: ¿por qué debemos de pedir por el reino de Dios? Jesucristo dijo aquí en la oración modelo que pidamos, ¿por qué? Para que el reino de Dios venga. Y tal vez todos los que estamos aquí podríamos preguntarnos, ¿pero por qué debemos de pedir porque venga el reino de Dios? Bueno, yo tengo aquí, pueden haber varias razones, yo tengo aquí algunas razones por las cuales debemos de pedir que venga el reino de Dios. Primeramente, debemos de pedir porque venga el reino de Dios, porque Jesús lo dijo. ¿Ya? Jesús dijo que nosotros sigamos sus pisadas, ¿sí o no? Jesús dijo, por ejemplo, y lo estudiábamos hace unos días, en Mateo 11, 28 y 29, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Se acuerdan? Dice, aprendan de mí. Entonces Jesús quiere que aprendamos de Él. Y una de las razones por las cuales debemos de pedir por el reino es porque Él lo dijo. Debemos de seguir su ejemplo de lo que Él hizo y dijo. No necesitamos otras motivaciones, no necesitamos ver otras cosas, simplemente ver la vida de Jesús e imitar lo que Jesús hizo y dijo. ¿Ya? Jesús dijo, venga tu reino, así nos enseñó. Esa es una razón por la que deberíamos nosotros, ¿verdad?, como sus hijos, como sus súbditos del reino, pedirle a Dios todos los días, venga tu reino. Pero también hay otra razón. Debemos de pedir por el reino de Dios porque nos hace estar y ser conscientes de la verdadera naturaleza de este mundo. Cuando Jesús decía, venga tu reino, es porque Él veía que en este mundo que vivimos, que no es gobernado por Dios, la Biblia dice que este mundo es gobernado por el príncipe del aire, que se refiere a Satanás, que se refiere que este mundo está de cabeza y este mundo no hace las cosas como Dios quiere porque no está gobernado por Dios. Pero la palabra de Dios dice que entonces cuando pedimos porque su reino venga, nos hace ver cómo está el mundo y cómo está el mundo. Todos los días en las noticias escuchamos, ¿sí o no?, que alguien mató, que alguien descuartizó, que alguien se suicidó, ¿sí o no? Es el pan de cada día. Así que cuando nosotros oramos y decimos, venga tu reino, estamos también en ese momento pensando y diciendo, Señor, que esto ya se acabe, que esto ya se termine, porque estamos viviendo en un mundo que está destrozado, en un mundo que la Biblia dice en Romanos que la tierra gime. ¿Sabes por qué la tierra gime? Porque nos la estamos acabando. Aquí, Antonio, hay una frase que me gusta que dice, ¿verdad? O dicen aquí en España, dicen, nos la estamos cargando, ¿verdad? Nos estamos cargando el mundo, lo estamos estropeando. Porque en el mar tiramos basura, porque en los ríos tiramos no sé qué y contaminamos, quemamos árboles y no procuramos y no vemos eso. Pero cuando pedimos, venga tu reino, estamos concientizándonos de que el mundo está mal. Número 3, también, ¿por qué debemos de pedir por el reino? Porque nos hacen ver que somos inmortales. Es decir, cuando pedimos que venga el reino de los cielos, estaremos nosotros pensando y diciendo que la gloria de Dios venga, se manifieste y que nosotros estaremos con Él por siempre, viviremos para siempre. Dice la Biblia así, por ejemplo, hay un pasaje que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Jesucristo nos ofrece vida eterna. ¿Cuándo se acaba una vida eterna? Nunca. Por eso cuando oramos, venga tu reino, estamos haciéndonos pensar que nosotros no vamos a vivir aquí siempre. Nos hace pensar en dos cosas: en la inmortalidad, espiritualmente, vamos a vivir por siempre con Cristo, pero también nos hace pensar en otra cosa, que a todos nos va a pasar y cuál creen que sea, que somos también mortales, físicamente hablando. Si ahorita entrara una persona y me tira un balazo en el corazón y caigo aquí, no soy Superman. ¿Y qué me va a pasar?
me voy a morir, ya está, porque mi carne, mi cuerpo es mortal. Si tengo un accidente o me caigo de un edificio de 30 pisos o de 100 pisos, como los que hay allá en rascacielos en Estados Unidos, en Nueva York, y me caigo, no porque sea hijo de Dios me voy a salvar, sino lo más seguro es que voy a quedar en nada. Nos hace pensar entonces que somos mortales. Pero también, hermanos, ojo, pensemos que un día la carne y el cuerpo se va a acabar. No somos eternos, ¿verdad? Número 4, también cuando oramos para que venga su reino, nos da otra perspectiva, nos da otra visión, nos hace ver las cosas diferentes, hermanos. Cuando nosotros estamos anhelando y pidiéndole a Dios por el reino de Dios, ¿qué significa? Te lo pongo así: cuando tú anhelas algo que te gusta, algo que deseas, y viene a tu vida, ¡ay, qué bonito!, ¿verdad? Pero no solamente eso, cuando estás pensando en eso, tu perspectiva de la vida, tu visión cambia, porque estás enfocado en eso, tu enfoque es en eso, y el Señor es lo que quiere, que nuestra perspectiva cambie. Y por eso dice Mateo 6:33, lo pueden leer ahí, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La perspectiva de un hijo de Dios debe de ser buscar las cosas de Dios. Ya, cuando nosotros pedimos venga tu reino, estamos cambiando nuestra perspectiva y buscando las cosas de Dios. Es decir, estamos cambiando nuestras prioridades. Nuestra visión es la correcta y lo primordial está en nuestra mente cada día cuando decimos venga tu reino. Número 5, también cuando pedimos que el reino de Dios venga, nos estabiliza. ¿Sabe qué significa eso? Nos estabiliza. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde la gente nos trata de dar otras historias, donde la gente nos trata de decir no hay Dios, donde la gente nos dice, escucha esto que voy a decir, no creas en Dios, eso no sirve, que no te laven el cerebro, y empieza a querernos mover de lo que creemos. Pero cuando decimos Señor, venga tu reino, entonces estamos estabilizándonos, pensando y enfocándonos que Él viene, y necesitamos estar firmes en lo que creemos, necesitamos estar en la roca que es Cristo, confiados. Si tú estuvieras en un lugar donde hay una tormenta, pero tú estuvieras parado en un lugar firme y en un lugar de roca, ¿cómo te sientes? ¿Te sentirías seguro? Pero si tú estuvieras parado en medio de una tormenta, en un lugar que se está así moviendo, ¿qué pensarías? Te daría temor. Por eso cuando decimos venga tu reino, estamos pensando en esa estabilidad que tenemos en Jesucristo. También la palabra estabilidad tiene 3 ideas principales. Una es que nos da calidad constante de algo. Cuando tú estás estable, te da calidad de algo. ¿Sí? Es decir, cuando tú tienes algo que sabes que siempre te va a servir y que siempre puedes confiar, pues tú dices, es de calidad, ¿no? Esto es de calidad. Por ejemplo, yo puedo dar un ejemplo rápido de los coches. Yo sé que un coche barato y que no es de buena marca no te da esa estabilidad, ¿verdad? No te da esa seguridad. Pero un coche que tú sabes que es caro, pero sabes que es bueno, te da una estabilidad de saber, esto no me va a fallar en la carretera. Otra cosa también es que cuando tú oras a Dios, venga tu reino, y te da esa estabilidad, te fija y te garantiza algo. Te fija y te garantiza algo. Y por último, cuando tú estás en esa estabilidad en Cristo, te da consistencia y solidez. Consistencia y solidez. ¿Vale? ¿Cuánta gente hoy en día cambia?
y hoy piensa en una cosa y mañana piensa en otra y anda, a veces yo les digo a esas personas, anda como un chapulín, ¿verdad? Saltando de lugar en lugar, de iglesia en iglesia, buscando, y eso no es así. Por eso cuando uno está pidiendo por el reino te da esa estabilidad. Número 6, también cuando pedimos por el reino de Dios nos motiva a seguir adelante. ¿Sabes una cosa? A veces también nosotros nos desanimamos. A veces también yo como pastor me desanimo porque a veces no veo que a lo mejor crezca aquí y yo puedo pensar, ¿qué pasa, Señor? El Señor sabe por qué. Pero yo tengo que motivarme pensando en lo siguiente: el reino de Dios. Un día estaremos con Dios y eso nos motiva y nos mueve a la acción verdadera. Como ese motor que mueve a ese coche o a esa cosa, también Dios a nosotros nos mueve por medio de su Espíritu Santo y nos ayuda a seguir adelante. Porque a veces decimos, ya no puedo más. Pero el saber que hay un reino y el pedir por el reino de Dios nos motiva a seguir adelante. Una motivación espiritual, no una motivación como un hombre que vende cosas. ¿Qué le motiva a un vendedor vender? Que si vende mucho va a ganar dinero, ¿verdad? Nosotros, hermanos, ¿qué nos debe de motivar ser cristianos? Pues una de esas motivaciones es el reino de los cielos. Exactamente, saber que tenemos eternidad, saber que vamos a estar con Él por siempre. Y eso me lo garantiza alguien que también vivió aquí en la tierra y vivió como tú y como yo y sufrió aún más que tú y yo y ahora está vivo. ¿Vale? Y número 7, por último, nos da gozo y nos entusiasma, ¿no? El saber que hay un reino, el saber, como dijo Antonio, que hay una eternidad, el saber que hay una vida después de esta vida que estamos viviendo, pero una vida muy diferente, Antonio. Una vida que la Biblia dice que es una nueva Jerusalén, un nuevo cielo, un nuevo lugar. Y por eso quiero decir lo siguiente: a veces como predicadores hemos sido negligentes en no predicar acerca del reino de Dios. Y nos ha dado a lo mejor temor o no queremos hablar, pero la Biblia enseña del reino de Dios. ¿Y saben quién fue una persona que enseñó mucho del reino de Dios? Jesucristo. En todas las parábolas, desde Mateo 13 en adelante, Jesucristo habló de eso. Pero también dice Mateo, ahí estamos en Mateo, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 2. Dice lo siguiente. Mateo 3:2 dice: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Piensa en lo siguiente: Juan el Bautista predicaba en el desierto de Judea. Tal vez tú digas, no había gente. No, sí hay gente que vive en el desierto. Jerusalén, cuando hace unos años nos regalaron un viaje, fuimos a este lugar, a Jerusalén. Algo que a mí me impactó mucho, hermanos, es de que Jerusalén hay muchos desiertos a los lados, hay muchas partes muy áridas. Pero a pesar de eso, Israel como nación es una de las potencias en cítricos. Fíjese, tiene de los mejores, y te lo puede constatar mi familia y yo, una de las mejores comidas que hemos probado ha sido ahí. Todo aquí viene a colación. A que Dios bendice esa nación. Y que Dios mandó a gente a predicar como Juan el Bautista acerca del reino de Dios. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. ¿De qué manera se nos acercó? Cuando Jesucristo vino a este mundo. También en Mateo capítulo 4, versículo 23 dice la Biblia: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio ¿de qué? Del reino. ¿Quién estaba predicando? Jesús. Y dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesucristo, ¿qué hacía Jesucristo? Predicaba
del Evangelio del Reino. ¿Sabes qué significa Evangelio? Buenas nuevas. Las buenas nuevas eran: hay un Salvador, ¿verdad? Hay vida eterna, hay un reino, hay un cielo, que si tú crees, puedes tener. Pero también en Hechos 1:3, si quieres no lo busques, pues están unas hojas más adelante, yo lo voy a leer. En Hechos capítulo 1, versículo 3, dice así también rápidamente, dice: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Después de que Jesucristo resucitó, dice la Biblia que antes de que subiera al cielo, se anduvo apareciendo a la gente, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Vicky? Sí. A los discípulos y a mucha otra gente. ¡Wow! ¿Te imaginas? Y algo que hacía Antonio es que él les predicaba también, ¿qué? Acerca del reino de Dios. ¿Será interesante entonces hablar del reino de Dios? Claro que sí. Jesucristo en cada momento estaba diciendo y hablaba de ¿qué? Del reino de Dios. Si la gente hoy en día habla que sus viajes, que su dinero, qué sé yo ¿por qué no hablar de ese reino tan hermoso que es del Señor? Vamos a ver ahora entonces como otro punto la naturaleza del reino de Dios. Es decir, ¿cómo va a ser este reino? ¿Cómo es este reino? Porque para haber un reino tiene que haber un rey. ¿Quién es el rey? Jesucristo. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice Apocalipsis, ¿no es cierto? Él es el Señor. Y dice la Biblia en el libro de Efesios que un día toda rodilla doblará y confesará que Él es el Señor, que Él es el número uno, que Él es Dios. ¿Sabes una cosa? Número uno, la Biblia nos enseña que este reino es invisible. Cuando en Juan 3, cuando Jesucristo le habló a Nicodemo, Jesucristo le dijo a Nicodemo que el reino de Dios, dice: de cierto te digo, ¿verdad? Dijo a Nicodemo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿y esto cómo es, Señor? ¿Verdad? No lo entiendo. ¿Se acuerdan? Y Jesucristo le pone la ilustración más adelante, lo voy a leer rápidamente, le pone la ilustración de como el viento. Dice: ¿tú sabes de dónde viene el viento? ¿Tú sabes a dónde va? Como diciendo, así le dice, vean, Jesucristo le dice: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por eso, hermanos, el reino de Dios es invisible. No lo podemos ver con estos ojos. ¿Vale? Pero también dice la Biblia en 2 de Pedro 1:10 que su reino es eterno. Lo voy a leer rápidamente. 2 de Pedro 1:10. Su reino no solamente es invisible, sino también es eterno. Dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Su reino es ¿qué? Eterno, claramente lo dice. Pero también dice la Biblia que su reino es inconmovible. En Hebreos 12, lo voy a leer, aquí lo tengo también, Hebreos 12:28. ¿Qué significa inconmovible? Que no se puede sacudir, que no vibra, que no se mueve, que nadie lo puede mover, ni enfermedades, ni Satanás, ni este gobierno, ni el infierno. Como dice la Biblia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice la Biblia en Hebreos 12:28 así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Amén. Los hijos de Dios recibimos un reino inconmovible. No está diciendo en futuro presente recibiendo este reino,
tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradando con temor y reverencia. Qué bonito pasaje, hermanos amigos. Dice la Biblia: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. A veces somos muy ingratos y no recordamos que tenemos un rey y que tenemos un reino que no se mueve y que está ahí. Abraham fue un ejemplo de eso. Abraham fue un ejemplo que siempre puso su fe y su mirada en Dios. Por eso la Biblia reconoce a Abraham como el padre de la fe, como un hombre que dio a su hijo, ¿se acuerdan? Y cuando ya lo iba a matar, le dijo el Señor: no lo mates, ¿se acuerdan? Muy bien. También vamos a ver que el reino de Dios, como ya lo dije, es invisible, es eterno, es inconmovible, y también no es comida, no es algo físico. Lo dice Romanos 14:17. Romanos 14:17 dice así, lo voy a leer. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Quiero decir también otra cosa importante, hermanos. El reino de Dios es justicia. El reino de Dios es justicia, lo dice aquí. Y también Primera de Corintios 4:20. Primera de Corintios 4:20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Eso qué significa? Que el reino de Dios no es construido por manos de hombres. Que el reino de Dios no es carne ni sangre. El reino de Dios, ¿sabe qué es? Es algo espiritual. Y el reino de Dios, nosotros somos representantes de ese reino. El reino de Dios está a tu alrededor. El reino de Dios ya está aquí, Jesucristo lo dijo. Pero también el reino de Dios es equidad. ¿Sabes qué significa equidad? Como decir así, igualdad, darle a todos lo mismo. Aquí, en el reino de Dios no va a haber por decir así, darle más a otro de lo que no se merece, sino siempre darle lo mismo a todos, porque todos estaremos en ese reino. Y Hebreos 1:8 dice eso. Hebreos 1:8 lo voy a leer, dice así: mas del Hijo dice: tu trono, Dios, por el siglo del siglo. Dice: cetro de equidad es el cetro de tu reino. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Saben qué es el cetro? Lo que usaban los reyes, o los reyes usan, y es símbolo de qué? De autoridad, símbolo de justicia. Así que nuestro Dios nos dice que su reino es equidad. Quiero terminar hablando de dos cosas muy importantes. ¿Cómo es la gente que va a entrar a ese reino? Pero primeramente, ¿cómo es la gente que no va a entrar a ese reino? Dios quiere que todos entren a su reino, ¿no? Él vino a morir por todo aquel que quiera. Él no puede forzar. Tampoco Él tiene un número. Él dice: todo aquel que se arrepienta y cree en Jesús es bienvenido. ¿Saben? No todo el que sea, como dijo Él, no todo el que diga Señor, Señor, no siendo hipócrita, no siendo falso, no, sino el que sea sincero. Por eso dice la Biblia, voy a leer algunas citas rápidamente. En 1 Corintios 6, del 9 al 10. 1 Corintios 6, del 9 al 10, dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Sabe una cosa, hermano? Este tipo de gente no va a entrar al reino de Dios. Gálatas 5, unas hojas adelante también, Gálatas 5, 19 y 21 dice: y manifestaciones son
las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Escucha esto, acerca de las cuales os amonesto, que como ya os he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Aquí hay una pregunta muy importante. Por ejemplo, todos sabemos que David adulteró. David adulteró, hermanos. Pero David es un hijo de Dios. Entonces Daniel, ¿te estás contradiciendo? No. Aquí dice la Biblia que los que practican tales cosas. ¿Qué significa eso también? Que las personas que practican, que las personas que su corazón está en estas cosas, que las tienen en su mente y en su corazón y que constantemente las están haciendo, significa que no quieren saber nada de Dios, ¿verdad? Una persona, por decir aquí, por ejemplo, una persona borracha, un fornicario, una persona idólatra, un hechicero, ellos no quieren saber de Dios, ellos quieren practicar sus cosas, ellos quieren hacer su vida. Dice, los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Saben? David, es cierto, David fue un hombre que adulteró, pero también dice la Biblia en el Salmo 51:10 que él le dijo a Dios: Señor, crea en mí un corazón limpio, contrito, y verán un corazón diferente. También dice la Biblia en el Salmo 119:11: ¿con qué limpiará el joven o el hombre su camino? Dice: con guardar tu palabra. David también dice en el Salmo 119 que él amaba la palabra de Dios. Es cierto, David un día cayó, es cierto, David un día adulteró, pero su corazón no estaba ahí y él no practicaba eso siempre. Fue una caída y el Señor lo levantó. ¿Me explico? Por eso dice Efesios 5:5: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y Dios. Es decir, ninguna persona que practica este tipo de cosas heredará el reino de los cielos. Así que cuando hablamos de esto, estamos hablando que tu actitud y tu corazón están con este tipo de pecado. Tu corazón y tu actitud están con el pecado y no te quieres arrepentir. Pero te tengo una buena noticia. El Señor habla de cómo serán aquellos que vivan en el reino de los cielos. En Mateo 5, ahí no estás, pero en Mateo 5, en el Sermón del Monte, en los primeros versículos, del 1 al 10, él dijo cómo era una persona que iba o que estaba ya en el reino de los cielos. Y el Señor Jesucristo dijo: bienaventurado, así dice en Mateo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán, porque de ellos, perdón, es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 5, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Te fijas? Aquí están las características de una persona que es parte ya del reino de Dios. En el versículo 3 nos habla de una persona humilde. En el versículo 4 nos habla de una persona que tiene compasión por las almas perdidas. Y en el versículo 5, por ejemplo, nos habla de que seamos como Jesús, mansos y humildes. En el versículo 6 nos dice que tengamos hambre y sed de justicia de Dios. Yo te voy a decir, yo siempre decía en la iglesia cuando estaba en México: si tú, ¿verdad? Si tú te aburres el venir a la casa de Dios una vez a la semana o 2 veces a la semana, ya sabes por dónde voy, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Y eso es muy cierto. ¿Qué va a pasar cuando estemos en el reino de Dios? Decimos a veces: yo voy a la escuela porque me obligan, me fuerzan. No, pero también es algo que va a ser una herramienta que te va a servir para la vida. De igual manera, hermanos, y todavía mejor, venir a la iglesia nos va a hacer una persona mejor, siervo o sierva en el reino de Dios.
vamos a aprender cómo servir al Señor. Y de ahí salto a lo que dice Lucas 18:16. ¿Cómo van a ser esos que están en el reino de Dios? Jesucristo dijo en Lucas 18:16, dijo así el Señor Jesucristo: mas Jesús llamándoles dijo: dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Pero también dijo una gran verdad, si búscalo, Lucas 18:17: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¡Qué fuerte! Pero qué gran verdad dijo el Señor. Para poder entrar al reino de Dios necesitamos ser como niños, porque el reino de Dios es de los niños. El reino de Dios es de aquellos que confían como un niño confía en su Padre. Así Dios quiere que nosotros confiemos en nuestro Padre Celestial. ¿Entienden? Así como un niño es humilde y un niño es sumiso a un padre, así también nosotros. Y tal vez digas: ya, esta ilustración es una ilustración muy buena. Todos nosotros cuando éramos niños teníamos una diferente perspectiva de nuestros padres, ¿sí o no? Bueno, yo me acuerdo, ¿no? Yo a mi padre siempre de niño lo vi como un héroe, como un gran hombre, pero cuando fui creciendo, mi mente se llenó de cosas feas, se fue contaminando, influencia del mundo, influencia de amigos, y después ya como que ya no veía a mi padre como debería de verlo. ¿Me explico? No porque mi padre había cambiado, al contrario, mi padre ha venido de mal a bien, porque él no conocía de Cristo, ahora conoce de Cristo, y ha habido un cambio muy grande en su vida. Pero sabes una cosa, cuando yo era niño, yo tenía una plena confianza en mi padre, una plena admiración, y es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos con nuestro Padre Celestial, esa plena confianza, ¿verdad? ¿Vale? Esa plena admiración, y que siempre estemos pensando en eso, porque Jesús dijo: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús también le dijo eso, pero en otras palabras a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso dice la Biblia también en Primera de Corintios 5:17, no lo busques, escúchalo, dice así la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cuando uno está en Cristo, ahora, Vicky dice: cuando yo no estaba en Cristo, todas esas cosas quedan atrás. Mi pasado queda allá atrás enterrado. El Señor lo avienta al fondo del mar, mis pecados. Ahora voy hacia adelante. Y Juan 1:11, con este pasaje termino. Juan 1:11 dice así la Biblia, hablando también del reino de Dios, hablando de quién puede entrar al reino de Dios. Jesús dijo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿A quién se refiere? Se refiere a ¿quiénes? A los judíos. Se refiere a los judíos. Los judíos no le recibieron. Los judíos no amaron al Señor Jesucristo, lo rechazaron. Por eso Jesucristo dijo, lo voy a leer, no les voy a decir dónde para que no te distraigas, pero dice la Biblia, hay un pasaje que dice así: ¿cuál de estos dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. El Señor vino a su pueblo, el Señor vino a los judíos, pero ellos le rechazaron. Pero los publicanos, los gentiles, las rameras, ellos sí aceptaban a Jesús. Y tal vez a los ojos de los hombres, hermanos y amigos, los que venimos a la iglesia como yo, somos los más pecadores, somos los más malos si tú quieres, somos los más criticados. Está bien, porque el Señor no vino por sanos, dice la Biblia, el Señor vino por los enfermos. Porque el Hijo del Hombre se vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque un médico, porque un sano, dice la Biblia, no necesita de un médico, sino un enfermo. Yo reconozco que estaba enfermo,
pero cuando vino a Cristo a mi vida, Él me limpió. Pero también quiero decirte esto, el Señor Jesucristo sigue trabajando en mi vida y tiene que seguir trabajando mucho en mi vida, porque yo reconozco que tengo muchos errores y que a veces hay personas que me ven y me dicen, es que tú ve cómo eres, y es cierto, pero yo quiero decirte algo. Jesucristo dijo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios por eso, Antonio. El Señor Jesucristo dijo, mas a todos los que me reciben, como los publicanos, como las rameras que recibían a Jesús. Por eso Jesús dijo, ellos van delante de ustedes. Ellos ya entraron al reino de Dios, pero ustedes fariseos que se creen muy buenos, ustedes son hipócritas, les dijo. Ustedes son sepulcros blanqueados que no quieren entrar, dice, ni dejan entrar. Pero dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son estos? Ve lo que dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sabes por qué estamos aquí, hermano y amigo? Por Dios. Por Dios. ¿Sabes por qué yo vine de México a este lugar? Por Dios. Para predicar el Evangelio. El reino de Dios, ¿verdad? Es para aquellos pecadores como yo y como tú, que recibimos, que aceptamos, que nos rebajamos, que nos humillamos y nos sometemos en la dependencia total de un Padre Celestial. ¿Vale? Si fueras como niño, entrarías al reino de los cielos. ¿Eso es muy complicado? No, no es complicado para entender, pero el corazón está duro que dice, yo creo en lo mío, yo hago lo que yo quiero. Por eso, hoy en día, aunque tú no lo creas, hay muchas canciones que hoy en día las canciones dicen, a mí no me importa lo que la gente diga, yo soy como soy. Es cierto. Y no nada más una, hay muchas canciones que dicen así. Por eso nos están metiendo ideas. Hay una canción que me acuerdo ya en mi país que decía, y soy rebelde. O sea, ¿qué te está enseñando eso? Pues sí, exactamente, somos rebeldes. Pero no necesitamos escuchar más eso, porque eso ya lo somos, ya lo sabemos. Uno de los problemas de la sociedad que esto llega antes que la palabra de Dios. Exacto. Y lo que necesitamos es escuchar, Cristo te ama. Lo que necesitamos escuchar es, hay un reino que te está esperando, que es mejor. Y que aquí a veces te aburres, aunque no lo digas, pero ya en el reino de Dios no nos vamos a aburrir, primero Dios, porque el Señor Jesucristo, aunque tú no lo creas, el reino de Dios es hermoso, va a ser hermoso, va a ser diferente. Vamos a orar. Padre Santo, bendice tu palabra, que no regrese vacía, Señor, y que podamos entender lo que tú quieres enseñarnos esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos hablabas por parábolas y nos querías hablar de este reino que hoy explicamos, el reino de Dios. Bendito seas y alabado seas en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a entonar un canto o unos dos cantos más. Vamos a ponernos en pie para alabar a nuestro Dios. Si no te quieres poner, no hay problema. Sabemos. Y todos así. Este habla de Jesucristo, ¿vale? Yeah.
continuar. Ya no se puede conectar el hermano. Vamos a seguir con este que dice: es todo para mí. Para mí
Y por último vamos a entonar el canto Amamos a la gente para darle la bienvenida a Antonio. Antonio, nos da mucho gusto que hayas asistido con nosotros, de veras. Dice la Biblia que hay gozo en el cielo, ¿verdad? Cuando alguien, ¿verdad? Como tú, viene a sus pies de Cristo, de Él. Y bueno, vamos a entonar este canto que se llama así. Vamos a dar la bienvenida, ¿verdad? Amamos a la gente. Amamos a la gente. Amamos a la gente. Amamos a la gente porque estamos en Cristo. A Cristo se necesita. A Cristo para amar a la gente. Amamos a Antonio. Amamos a Antonio. Amamos a Antonio. Estamos en Cristo. A Cristo se necesita. A Cristo para amar a Antonio. Y los amamos todos. Y los amamos todos. Y los amamos todos porque estamos en Cristo. A Cristo se necesita. A Cristo para amarnos todos. Bueno, pues vamos a hacer una oración. Una oportunidad para recordarnos. Vamos a hacer una oración por este culto y para terminar y después poder tomar un cafelito, convivir. Oremos a Dios. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Bendice este culto, este día que hemos dedicado a ti, y gracias también por la oportunidad de tener aquí a Antonio. Bendícelo, que su corazón sea rozado y que pues cuando él pueda siempre es bienvenido y que pueda regresar. Sánalo también,